Buenos días a todas y todos los integrantes de las comisiones de racionalización de las DRE y UGEL que hoy nos acompañan. Les saluda Ana Orozco, comunicadora de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al webinar Racionalización 2025, organizado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, DITEN, con el valioso soporte de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIPOCA, a quienes agradecemos por hacer posible este encuentro. ¿Qué abordaremos el día de hoy? Un proceso clave que busca garantizar el servicio educativo a través de una adecuada distribución del personal docente, directivo y jerárquico para atender las necesidades de las instituciones educativas, como es el proceso de racionalización. Esta asistencia técnica está dividida en dos bloques importantes. Uno es la exposición central, donde se explicarán los principales cambios aprobados por la resolución viceministerial 075-2025 Minedu, que modifica la norma técnica denominada Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. La ronda de consultas donde responderemos sus preguntas previamente que ustedes colocarán en el chat. Les recordamos que ya el equipo ha compartido el registro de asistencia. Es un enlace en el que podrán llenar sus datos. Esto es importante para poder verificar que quienes están participando el día de hoy. Muy bien, para dar inicio y damos a esta asistencia técnica, damos la bienvenida a Mauricio Guamán, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, quien tendrá a cargo la exposición central. Mauricio, ¿me informas si ya podemos iniciar con tu exposición? ¿Qué tal, Anita? Muy buenos días. Sí, todo listo. Perfecto, Mauricio, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, muy buenos días con todos. Agradezco esta mañana el tiempo que nos permiten compartir con ustedes lo que corresponde a lo que mencionaba Anita, de acuerdo a la norma, la RBM 075, que modifica la RBM 071, que pasaremos a compartirle en este preciso instante, agradeciendo, claro está, la oportunidad a todos los miembros del CORA, de las diferentes direcciones regionales, gerencias que también nos pueden acompañar, como también a nivel de las mujeres. Entonces, sin más preámbulo, pasaremos a dar paso a las indicaciones del propio proceso. No sin antes darle algunos datos como antecedentes para el proceso que se ha venido gestando. Ustedes, como pueden ver, nosotros tenemos a través de la parte normativa de la ITEN este preciso cuadro, que es una gestión de procesos, donde pueden ustedes evidenciar como número uno el proceso de racionalización que tiene entre su programación desde mayo hasta noviembre. Claro está que eso después UPP nos dará las indicaciones sobre algo ya más sucinto. El segundo proceso que tenemos y está en curso es proceso de reasignación. Un tercer proceso, que es el proceso de encargatura, que muy próximo estará una norma a salir, y tendremos también la norma de cuadro de horas que nos acompañará posterior entre los meses de octubre a diciembre con una norma nueva. Estos cuatro procesos alimentarán prácticamente al quinto, que es contratación docente, que tiene la periodicidad de enero a febrero. Y también explicaremos el sexto punto, que es la creación de plazas, que por lo regular se da a inicios de marzo por bajo las asignaciones presupuestales que nos dan los decretos supremos del Ministerio de Economía. Claro está, estos procesos alimentan un buen inicio del año escolar. Es importante que tengan en consideración que a través de los años se ha venido creando plazas, la cual nos ha habilitado la ley de presupuesto. Desde, tomaremos de referencia, la recordarán, la RBM 307 del año 2019, y en lo sucesivo hasta el año pasado. Como pueden ver el cuadro o el flujo, hemos podido ir creando plazas en el proceso de racionalización desde el 2020, desde 3.622 plazas hasta el presente año 2025 con 1.936 plazas docentes y 30.226 bolsas de horas bajo el Decreto Supremo 35. El Minedu, a través de un esfuerzo también, hemos podido dotar a través del Decreto Supremo 122 en coordinación con Economía, la cantidad de 382 plazas con 2.080 bolsas de horas. Y es si ustedes pueden ver el cierre de brechas, ya a partir del año
2024 hemos podido ir asignando bolsa de horas porque ya estaba implícito dentro de la ley de presupuesto el habilitante para dicha acción. Entonces hemos venido otorgando plazas para el cierre de la brecha, de este proceso de racionalización nos permite identificar tanto las excedencias y necesidades de las instituciones educativas. Ahora les empezaremos a dar los alcances propios ya de la norma. Hay que recordar que la 071 del 2024 ya tiene su modificatoria y trataremos de unir estas dos normas en esta presentación para darle las precisiones que correspondan. Recordar que el ámbito de aplicación es a través del Ministerio de Educación hacia las direcciones regionales o las gerencias que también toman parte del proceso y vinculado, claro está, con el proceso a las UGELes en el marco de todas las instituciones educativas dependiendo del tipo de gestión que se tenga. Es muy importante recordar que este es un proceso obligatorio, prioritario y extraordinario, porque este proceso nos lleva a ejecución de todo el año, no es periódico, sino es totalmente en un ejercicio. El objetivo del propio es reordenar y optimizar la asignación de recursos humanos y presupuestales en la misma institución educativa o si no, entre instituciones educativas cuando, claro está, a nivel de excedencia. Dentro de la planificación que presenta esta norma, tenemos la etapa preparativa, la analítica, la evaluativa y reordenamiento, iniciando desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Como ustedes pueden visualizar en la parte superior, hemos visto a bien que las asistencias técnicas por parte del Minedu, Odreo o gerencias se debe realizar en las diferentes etapas del proceso. La misma solamente se centraba en la etapa preparatoria, pero a vista de haber realizado y haber analizado todo el procedimiento durante el año, estas acciones se deben dar en cualquier momento del año y para hacer el cierre, claro está, en la etapa de reordenamiento, donde pasaremos más adelante a detallar. La etapa preparatoria, en la cual nos encontramos, y es muy posible que ustedes ya estén, se conforma con una RD de la comisión. Habíamos conformado con la 071, pero ya ustedes tienen a bien conocer que la 75 ya tiene una nueva comisión, entonces ahí vamos a tener que modificar el acto resolutivo. El cronograma ya dependerá, claro está, de las direcciones regionales o de las gerencias bajo el cronograma que nos pueda alcanzar UPP y seguro más adelante nos hará saber. Para los que nos han acompañado mucho tiempo en este proceso, el proceso de racionalización siempre se hace a través de 3 cortes de información, que también este UPP nos dará las indicaciones, donde se ubicarán las diferentes regiones para que sean evaluadas. Hay una revisión de reportes a través del sistema, el cual se habilitará a las instituciones educativas para que ellos dentro de 7 días hábiles puedan analizarla y revisarla, lo cual pasará a la etapa analítica. Asimismo, en la propia etapa analítica se van a recibir y validar toda esta información contenida en estas variables. Terminada la etapa analítica, tendremos la etapa evaluativa, en la cual ya toda la información que se registra a través del SCALE, CIEGIE y Nexus estará cargado de forma evaluada dentro del sistema CIRA para que sea revisado a través de las UGELes. Claro está que esta consolidación de información parte de las direcciones regionales y pasarán con la revisión por cada una de sus geles. Dentro de este proceso es donde se va a determinar la excedencia y requerimiento, culminando, como tienen conocimiento, en un acta de trabajo en el cual se suscribirá a través de los miembros del CORA. Culminada la etapa evaluativa, nos orientamos a la etapa de reordenamiento, en el cual nosotros podremos reasignar, reubicar, como también podemos reubicar y adecuar plazas, ¿no? Entonces vamos a dar también algunas indicaciones más específicas para cada una de las etapas de manera paulatina. Al interrogante sobre quiénes conforman el CORA y qué funciones principales tienen, aquí podemos mostrarles que el CORA-IE, a efectos de sus miembros, el óptimo es que cada institución educativa
se conforme un director de la institución educativa, un subdirector del nivel, un representante de los docentes y un representante de los auxiliares. Claro está que no todos los cargos los poseen las instituciones educativas. Y la pregunta sería, qué cantidad de personal debería tener una institución educativa como mínimo para conformar un CORAIE? Solamente podría tener hasta 2 miembros para que puedan conformar un profesor que haría inclusive hasta un director por funciones y un docente nombrado. Y quiere decir que solamente con 2 miembros podría conformar el CORAIE. La función más importante es la revisión de la información que les mencionaba, está inmersa en el SCALE, en el CEGIE y en el sistema anexo. En tanto que los miembros que conforman la Cora DREUGEL, dependiendo cómo este es cada CAP, los miembros serían el director o jefe de gestión institucional o el que haga sus veces, el especialista en racionalización, especialista en finanzas y el responsable del sistema anexo. Entre las funciones principales es planificar, ejecutar y evaluar el proceso, organizar y priorizar asistencias técnicas que se mencionaba hace un momento, la consolidación tanto de la información entre requerimientos y excedencias, y establecer el cronograma para la reasignación de personal, de posible personal nombrado excedente, y remitir, claro está al final, el informe de la conclusión de dichas acciones. Hay que recordar que también dentro de las funciones está supervisar y monitorear y acompañar a los CORA. Esas son las funciones también que nos podemos visualizar el día de hoy. Entre las funciones más específicas, para los que nos acompañan y de repente es la primera vez que tienen la oportunidad de conformar, diremos que al presidente que es del CORA, que es el director o el jefe de gestión institucional o el que haga sus veces, es asesorar a los integrantes del CORA. El especialista de racionalización, entre sus principales funciones, es el de representar al CORA en la etapa de evaluación. ¿Sí? Ellos tendrán ya la oportunidad de hacer lo propio en la evaluación con la unidad de planeamiento y presupuesto. Ellos pueden representar uno a uno en la evaluación, claro está que también pueden estar los diferentes miembros del CORA. Entre otras de las principales funciones del racionalizador es coordinar con el responsable CIEGIE para que las metas de atención registrados en este sistema estén prácticamente al 100%. Recordar que el insumo número 1 para el proceso de racionalización son las metas de atención que están registrados en dicho sistema. Y también es muy importante la coordinación con el responsable de infraestructura, porque eso nos ayuda a determinar de repente un tema de flexibilidad, porque muchas instituciones educativas no manejan el mismo aforo. ¿Sí? Esos 2 puntos hay que tomar en consideración. Un cuarto miembro, que es el especialista en finanzas, quien verificará que todos los movimientos guarden correspondencia a nivel funcional programático y no demande mayor presupuesto. En tanto que el responsable de Nexus debe mantener actualizado toda la información que corresponde al sistema. Y también, como tiene conocimiento, es evaluar la información que tienen los cuadros de horas con los techos de bolsa correspondientes. Una novedad que nos trae la 075 es la incorporación de miembros suplentes. Como recordan, ya nosotros tenemos muchos procesos a cargo y el proceso de racionalización no tenían miembros suplentes. Entonces, cuando uno entraba posiblemente en vacaciones o en permisos, no funcionaba el CORA como debería de realizar su normal desenvolvimiento. Entonces hemos visto por conveniente incluir los miembros suplentes. Y hacer miembros suplentes en número par, tendríamos que darle el habilitante al presidente, en todo caso, del comité para que tenga el voto dirimente. Otra novedad de la norma, que también fue tema de habilitación, era lo que siempre teníamos consigo, qué acciones hacían los racionalizadores en el tiempo que no había ejecución del cronograma. Entonces hemos también coordinado y le hemos dado la vigencia del CORA por todo el año. ¿Qué quiere decir? Si ustedes conforman el CORA en esta oportunidad, el CORA va a regir sus acciones hasta el inicio del siguiente ejercicio. Y esa es una precisión muy importante para que
puedan actuar durante todo el año. Y recordar que este es un proceso que se lleva prácticamente los 365 días del año. Muchos se preguntarían qué documentos necesitamos para esta etapa de evaluación. Y de lo que presentábamos en las etapas, y hay que recalcar que el insumo que siempre les mencionábamos es el reporte de CIEGIE. Inmerso ahí, ingresado toda la información de la cantidad de estudiantes que devengará prácticamente en la cantidad de secciones, y la cantidad de secciones nos dará qué cantidad de profesores en el cargo específico u otros necesita o excede en cada institución educativa. Otra documentación muy importante es una aprobación de los cuadros de horas, y complementa al cuadro de horas el reporte del techo de bolsa de horas. Información también muy importante para el proceso es la actualización y reporte de plazas y personal que se tiene en el sistema Nexus. Recogiendo de la 071, también acotamos que es muy importante tener los informes con profesores que tengan problemas de salud. Algunos profesores con instauración de proceso, y lo que mencionaba también hace un momento en las coordinaciones de racionalización son los informes de infraestructura educativa, porque este insumo de infraestructura educativa viene enlazado entre los puntos más importantes en criterios de flexibilidad. ¿Sí? Recordar que este insumo ya los racionalizadores tengan a bien a solicitar inclusive de muchas instituciones educativas, en el caso de que no tengan el personal adecuado para poder, o el tiempo previsto para poder asistir a cada institución y verificar el aforo, que les puedan otorgar dicha información. Lo propio también con el personal que tengan problemas de salud. Esta información se puede recoger a través de informes y que puedan ir adjuntos dentro del sistema CIRA. Eso ya se tiene el conocimiento a nivel del proceso que se ha venido llevando, y seguro ya UPP en su oportunidad les dará algunas indicaciones más al detalle a manera posterior. Dentro también de los criterios de flexibilidad tenemos la propuesta pedagógica, la realidad socioeconómica, cultural y lingüística, como también las necesidades y características pedagógicas. Estos son los 5 criterios de flexibilidad que nos acompaña la norma desde la 071. Vamos a dar ahora un poco más al detalle lo que corresponde al proceso de racionalización en sí, detallando un poco más de manera específica lo que es la etapa preparativa, la conformación del CORA. Recordar que si lo conformaron ya tienen que hacer una modificatoria con la 075. El cronograma va enlazado, el cronograma que nos presentará UPP, el corte de información para el ingreso de los servicios educativos y la descarga de los propios para la revisión de cada una de las instituciones educativas, que pasarán a revisar dentro de 7 días hábiles como paso 1 de la etapa analítica. ¿Sí? Correcto. Entonces tendremos la recepción de información que se realiza en las instituciones educativas y la revisión de los sustentos que les mencionaba, tanto para infraestructura y para el personal que tenga problemas de salud. Sí, esos son los pasos más importantes que nos presenta la etapa analítica. Dentro de la etapa analítica, perdón, la siguiente etapa es la etapa evaluativa. De etapa evaluativa ya está toda la información precargada dentro del sistema. Se revisarán lo propio ya a través del CIRA web, en el cual los que no tengan sus claves tendrán que coordinar con su sectorista de UPP para que le pueda habilitar. Aprobará y observará los resultados de la preevaluación. Esto le corresponde como acción al especialista en racionalización. Como paso 3, dentro de etapa evaluativa, tenemos la consolidación de toda la información en lo que corresponde, claro está, excedencia y requerimiento. Una vez ya confirmada esa información, se suscribe el acta de trabajo por los especialistas y los integrantes del CORA, y también lo suscribirá un representante y el evaluador por parte de la UPP del Minero. Dentro de la etapa de ordenamiento, que prácticamente es la 4ª etapa, hay que recordar que qué plazas tenemos
como excedentes para reordenar son las plazas de personal directivo, jerárquico y profesor. Asimismo, las plazas de auxiliar de educación. Dentro del personal directivo tenemos la plaza de director y la plaza de subdirector. En cargos jerárquicos tenemos 4 en EBR y 1 en técnico productivo. En técnico productivo el coordinador académico, en tanto que en EBR tenemos el jefe de taller, el jefe de laboratorio, coordinador pedagógico y coordinador de tutoría. Y en el cargo de profesor o lo símil, a nivel de adecuación, que después lo veremos, es el cargo de profesor IP y educación física. ¿Sí? Estas son las plazas que dentro de la ley de la reforma podemos reordenar y es el habilitante que nos da la norma que nos acompaña a acotar esta mañana. Un segundo punto muy importante en lo que es reordenamiento es la reubicación de las plazas vacantes, sean orgánicas o sean eventuales. Estas se podrán reubicar también a instituciones educativas de reciente creación o por ampliación de servicio, ¿sí? Entonces, esta habilitante es muy importante porque nos da esa viabilidad. También podemos reubicar como prioridad a instituciones educativas que tengan el modelo de servicio de alternancia, residencia estudiantil y tutorial. ¿Sí? Si ahí tenemos plazas que ya han sido reordenadas a nivel de otras instituciones educativas, otros niveles, podemos darle la oportunidad, en el caso se así lo defiera y tenga la necesidad de los propios programas, de los planes de estudio, perdón, podrán reubicarse estas plazas. Si tenemos evidenciado y la documentación es firme, podemos ubicar plazas o personal excedente a profesores que tengan problemas de salud. Hay que recordar que todos los movimientos se hacen a través del CIRA, ¿sí? Tanto en reubicación como en adecuación. Una vez que ya sea validada dicha propuesta, el UGEL en no más de 10 días debe remitir y adjuntar en el sistema el acto resolutivo para posterior se puede actualizar en el sistema anexo. Es algo muy importante que deben tener en consideración. Dentro de las acciones de reubicación es también darles el alcance que de acuerdo al decreto legislativo 1440 en su numeral 4 del artículo 48.1, las acciones que nosotros podemos hacer o no podemos hacer en lo que refiere a la reubicación de plazas. El habilitante de la mencionada norma nos indica que de nosotros tener plazas excedentes en EVA y en técnico productivo, puedo habilitar a EBR reubicándolas. Puedo de EVA a técnico productivo también reubicarlas a EVE. Y entre ellas, quiere decir que entre EVA y técnico productivo se pueden reubicar plazas. Lo que sí no nos da el habilitante de manera expresa es que no puedo habilitar plazas de EBR ni a EVA ni a técnico productivo, ni de EVE a EVA o técnico productivo. Como tampoco puedo habilitar entre EBR y EVE, ¿no? Entre ellas no se puede habilitar. Un tercer punto a consideración del reordenamiento es la identificación de las plazas excedentes a nivel estructural. A nivel estructural hemos venido trabajando ya durante mucho tiempo y con la modificatoria de la norma ahora lo vamos a hacer de manera nominal en el sistema. Entonces eso también se va a tener que trabajar y seguro ya nos darán las precisiones los compañeros de UPP. Dentro del reordenamiento hay que ver que de solicitar la reasignación de una modalidad, nivel, ciclo o forma educativa a otra, debe cumplir con acreditar el requisito para el cargo. Otro punto también importante es que el personal excedente que no pueda ser reubicado a una IE se mantendrá en su origen hasta que exista una plaza donde pueda desplazarse. Esto ya le evaluará cada UGEL y si ve la correspondencia podrá ubicarlo de oficio. Un tercer punto para este reordenamiento, si una IE cuenta con el número de docentes acorde a las metas de atención,
Sin embargo, uno o más docentes no cuentan con el título pedagógico en la especialidad requerida, solo en ese caso el docente podrá solicitar ser reasignado a una plaza acorde a su formación profesional. ¿Sí? Son los criterios que hemos venido trabajando y es bueno acotarlo de esta manera el día de hoy. Dentro de las novedades de la norma, también hemos visto por conveniente darle estas precisiones, el cual tomaré lectura. En caso se encuentre vencida el plazo estipulado para la validación, se notificará de esta situación vía correo electrónico al especialista de racionalización con copia al director de la entidad, a fin de que tomen las medidas correctivas de manera inmediata para garantizar la ejecución de dicha acción. No es para cerrar el proceso en sí. En caso se encuentre vencido el plazo estipulado para la remisión del acto resolutivo de los movimientos, se desestimará la propuesta del movimiento y en caso de evidenciar inconsistencias entre la propuesta de un movimiento aprobado y el acto resolutivo, dichos registros serán obviados en el consolidado a ser remitido a la DITEN. ¿Sí? Estos son parte de la norma que nos trae como novedad la RBM 075. Una novedad también que nos trae la 075 nos indica que, concluido el reordenamiento, la Corugel debe remitir a la Coradre el reporte de plazas declaradas como excedentes, adicionando las acciones de reordenamiento, ¿no? Lo que quiere decir cuántos docentes nombrados se han reubicado, cuántas no, cuántas plazas vacantes quedan excedentes, cuántas no, orgánicas o eventuales, y la necesidad que se va a mantener, pues se evidenciará de todo caso por cada institución educativa. ¿Sí? Esto es una información que ya se manejará a través de las coordinaciones entre UPP y las regiones y UGELES y entre los CORA que correspondan. Ahora bien, de acuerdo a esta diapositiva que denominamos tiempo de ejecución para la resignación y reubicación, es en qué momento yo puedo hacer la acción para que se pueda quedar firme en el presente año o en todo caso pueda tomarse en consideración en el acto resolutivo, claro está, para el siguiente año. A manera de resumen, si yo ubico una plaza excedente en el presente ejercicio y quiero hacerla que se ejecute en el presente año, prácticamente lo puedo hacer hasta fin del mes de septiembre. Hasta el 30 de septiembre puedo sacar el acto resolutivo y se hace efectivo en el presente periodo, en tanto que ya a partir del 1 de octubre nos estaríamos la resolución pasando para el siguiente ejercicio, dependiendo del cargo, o dependiendo del desplazamiento, y dependiendo, claro está, el subtipo de trabajador será a partir de enero del siguiente año o el 1 de marzo del siguiente año. ¿Sí? Eso ya hemos venido trabajando y cualquier coordinación lo podemos ir tomando para las consultas que correspondan. Dentro de las normas de adecuación de cargos, es preciso indicarle que solo se da sobre plazas orgánicas y que los cargos no impliquen un mayor incremento en su costo. Las normas nos permite adecuar el cargo de director a subdirector entre los cargos jerárquicos entre sí, jefe de taller, laboratorio, coordinador pedagógico y coordinador de tutoría, como también entre los cargos de profesor, profesor IP y profesor de educación física. Eso es lo que nos permite la norma. Dentro de las novedades de la norma ya estamos brindando un tiempo de acción porque teníamos un poco de recargo en este tipo de procedimiento y las UGELES todavía no nos permitían evaluar con cierta rapidez. Eso quiere decir que una vez que formulada la propuesta, la DITEN tiene 4 días para evaluar. Una vez evaluado, las UGELES tienen 5 días para emitir el acto resolutivo. Y si emiten el acto resolutivo en el tiempo previsto, la DITEN autorizará ya la adecuación en el cargo en el sistema, dándonos 2 días para lo propio.
¿sí? Eso ustedes lo van a poder encontrar dentro del CIRA Web en la penúltima opción que se muestra en esta diapositiva. A manera de ejemplo, esto es prácticamente lo que hemos venido trabajando el año pasado, la descripción de una acción, tomando en consideración el código de plaza, el código modular de la IE que tiene plaza excedente y el cargo que quieren adecuar. Hay que recordar que cada cargo tiene un nivel específico. Dentro de estas propuestas de adecuaciones, en la última columna, que es operaciones, hay un icono que es de observación. Ahí es necesario que se indique el código modular de la IE de destino, así sea en la misma institución educativa, para que se pueda evaluar. Si todo es correspondiente, nosotros damos un check con el índice hacia arriba. Una vez que se da el like, que es llamado así, el Estado toma un check en color rojo, ¿sí? Se activa totalmente automático el estado rojo y en la penúltima columna donde dice número de RD se habilita un espacio en blanco. El espacio en blanco será llenado una vez que la resolución adjunta guarde correlación con toda la información. Una vez que guarda correlación, se registra el número y se graba. Al momento de grabar, ya queda firme dentro del sistema y, claro está, este procedimiento pasará con la actualización dentro de los 2 días que nos ya da la norma para que se pueda hacer su ejecución en el sistema Nexus. Vamos a ver o dar indicaciones sobre la evaluación y asignación y permanencia de plazas. Sí, hay que recordar que en estos cargos tenemos las plazas directivas, jerárquicas, profesor de educación física, innovación pedagógica y auxiliares de educación. En las directivas, las que les mencionaba, director, subdirector, jerárquicas, las 5 jerárquicas que tenemos, ¿no? Jefe de taller, laboratorio, coordinador pedagógico, tutoría y coordinador académico. Esos son los cargos que evaluamos y están inmersos dentro de la ley. Tenemos ratios para saber qué corresponde o qué no corresponde en la medida si un director tiene aula o horas a cargo, ¿sí? Esa es una correspondencia y también va de la mano para cuadro de horas, ¿sí? En lo que corresponde a secundaria. Entonces, eso que manifestamos se trae consigo lo que estaba con la 071, eso no había ninguna modificación. La asignación de plazas de cargo de subdirector también tiene la misma particularidad, no ha habido ningún cambio en él y se asignan, ¿no? Con el ratio entre 10 y 20 secciones, un subdirector entre 21 y 42, entre 41 y 63 y bajo esa misma lógica. Lo propio también para el nivel de EVA y técnico productivo, dependiendo de la cantidad de secciones y el tipo de ciclo que nos acompaña dentro de la norma en específico. Las plazas jerárquicas también tienen un ratio determinado, como por ejemplo los jefes de laboratorio para las IES de secundaria, y estarán consideradas 1 por cada 20 secciones, siempre que los ambientes estén debidamente equipados y autorizados por LUGEL. Las plazas de coordinadores es por cada 15 secciones y para la nivel secundaria, a las IES de educación regular y a los modelos de servicio de residencia estudiantil, siempre que la IE debe contar con un ambiente adecuado. Por otro lado, los jefes de taller solo le corresponden a las IES que tienen un plan de estudio con formación técnica, solamente para ellas, ¿sí? Eso, la relación de formación técnica ya la dirección de secundaria nos dará a ver para que UPP pueda evaluar la correspondencia de este cargo. En tanto que los coordinadores académicos corresponde 1 por cada 10 secciones a técnico productivo. Una modificatoria también muy importante que nos trae la 75 es la asignación de profesores IP. ¿Sí? Tiene un ratio similar al ratio de subdirectores.
Quiere decir que de 10 a 20, un IP, de 21 a 42 y de 41 a 63, y en esa misma lógica, ¿sí? En la zona rural se puede evaluar que manteniendo el ratio anterior de 6 secciones a 90 estudiantes. Sin embargo, de manera excepcional, se puede tomar en consideración con plazas excedentes en la sumatoria de secciones en las zonas rurales para IES que tienen primaria y secundaria. Que quiere decir que si tienen 8 secciones y 60 estudiantes, se puede brindar una plaza de IP. Hay que recordar que secundaria, al no tener multigrado ni unidocente, prácticamente secundaria mantiene sus 5 secciones. ¿Sí? Eso es la novedad que nos trae la 075 para el cargo de profesor IP. Los ratios para auxiliar de educación nos acompañan también ya con la 071, en el cual nos indica que un auxiliar en inicial es por cada 2 secciones, en secundaria es 1 por cada 8 secciones, teniendo en cuenta que puede darse un auxiliar de educación en la zona rural con 5 grados, ¿no? Con 5 grados y 60 estudiantes. ¿No? Es una salvedad para el nivel secundario. EVE, claro está, dependiendo su forma de atención inicial o primaria, y la cantidad de estudiantes por el tema de discapacidad, se otorga un auxiliar de educación. Y por otro lado, las cunas, ya dependiendo si es polidocente completa o unidocente, y dependiendo la cantidad de niños por rango de edad, se otorgarán 2 plazas. Y eso es el ratio que mantiene la 071. Dentro de las normas, también pasaremos a darle o indicarle algunas prohibiciones a la misma. Recordar que un personal excedente no puede conformar el CORA de la IE. No se puede reasignar a personal sobre plazas declaradas excedentes. No puede permanecer más de un director en una institución educativa que brinda servicios, ¿no? También está prohibido el cierre de instituciones unidocentes o de instituciones CERFA, salvo que se garantice la continuidad de la enseñanza. Está también prohibido emitir actos resolutivos de adecuación de cargos sin haber sido evaluados por la DITEN. Claro está, a través del CIRA. Como también está prohibido realizar cualquier reubicación de plaza vacante eventual o orgánica sin tener la evaluación por parte de UPP. Esas son las prohibiciones que nos mantienen en la norma. Y en la parte final de toda norma, tenemos lo que denominamos disposiciones complementarias que nos ayudan de cierta forma a poder brindarles esta mañana y también en el tema de reordenamiento. Dentro de las disposiciones complementarias que venimos a bien a manifestarles, es una vez emitido el acto resolutivo no se puede retrotraer el procedimiento. Otra disposición complementaria muy importante es que por excepción es posible identificar a otro docente como excedente, previa firma del acta, ¿correcto? Entonces eso nos da la oportunidad de poder reordenar de una mejor manera. Sobre el personal docente que llega a una institución educativa por nombramiento o desplazamiento, el personal nombrado, para efectos de su evaluación de excedencia, se le debe evaluar como presentes en su IE. Y eso también hay que tomar en consideración. Si bien es cierto también, la etapa para el tiempo de ejecución del proceso de racionalización tenemos entre mayo y noviembre. Hay acciones que de repente por una u otra naturaleza no se pudo ejecutar, podemos hacerlo entre enero y febrero del siguiente año. Y se puede reordenar, claro, a las plazas excedentes en cualquier momento del año y eso ya tenemos el habilitante que corresponde. Hemos tenido a bien poder darle 2 casuísticas, claro está que después desarrollaremos algunas consultas que nos puedan dar, pero yo les daré unas precisiones muy sucintas sobre 2 acciones porque ahora nos acompañan miembros adicionales que por lo regular no han estado con nosotros durante muchos años. Entonces, ante una pregunta, ¿qué debo considerar para solicitar adecuar un cargo?
¿sí? Hay muchos aspectos a considerar. Solo se realiza propuesta a través del sistema. Solo es factible sobre plaza orgánica. La plaza no debe considerar incremento de presupuesto. El cargo debe estar de acuerdo en el nivel que le corresponde. La plaza debe ser vacante o con contrato, puede también estar en cargatura, inclusive puede ser de nombrado. Y si es nombrado, solo puede ser adecuado al cargo entre profesor IP y educación física. Otro punto como séptimo, muy importante, es lo que les mencionaba, que se debe consignar en el campo de observaciones el código modular de la IE destino para que sea evaluado. Hay que también recordar que para que sea efectivo la plaza debe estar vacante para su ejecución en el sistema Nexus. No puede tener un contrato porque si no, no se hace efectivo. Y los dos últimos puntos a considerar, que la vigencia de la RD de adecuación es con fecha del mismo día de la evaluación como procedente o a partir del día siguiente. Una RD con vigencia anterior a su validación no tendría validez. Y como les mencionaba, como tenemos nuevos integrantes, bajo la lógica, de repente, a manera de una idea general en el proceso, yo les podría decir cómo determino una excedencia en una institución educativa. El insumo número uno del proceso, y está bien marcado, son las metas de atención. Entonces, ¿cómo se determina la excedencia? Es las bajas metas de atención que está inmerso en el CIEGIE. Esto nos lleva a determinar el número de secciones y nos hace verificar el número de cargos en la institución educativa. Y pasaremos también no solamente a identificar la excedencia estructural y nominal, sino también podremos determinar algunos requerimientos. Un quinto punto muy importante en la determinación de excedencia es, por ejemplo, que en el nivel inicial, si es una plaza vacante, prácticamente es la plaza excedente. Lo que no ocurre en secundaria, o lo que no podría ocurrir en secundaria en todo caso, porque en secundaria manejamos los criterios de área curricular. Y de esta excedencia que se pueda determinar o no, para hacerse efectivo, en el presente ejercicio solo tenemos plazo hasta el 30 de septiembre. Pasado ya 1 de octubre, prácticamente tendríamos que reordenarlo, dependiendo del cargo, al 1 de enero o en todo caso al 1 de marzo. Entonces, hasta ahí prácticamente sería mi intervención y posterior pasaremos a dar respuesta a algunas consultas que se tengan, Anita. Bien. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación. Nos dice Juan Carlos que él va a compartir su PPT, así que te agradecería que dejes de compartir. Muy bien, vamos a continuar con la asistencia técnica, no sin antes pedirles a todos los asistentes que por favor llenen su registro de asistencia para poder saber quiénes están participando el día de hoy. Mauricio ha dado una explicación bastante detallada sobre todo el proceso de racionalización. Juan Carlos ya está aquí en línea, él es especialista en la unidad de planificación y presupuesto de UPP, quien nos informará sobre el proceso. Adelante, Juan Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Reciban el saludo de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación. En esta oportunidad estamos resumiendo un poco algunas consideraciones que vamos a tener en los próximos días, en las próximas fechas, en el proceso de racionalización 2025. Gracias a nuestros compañeros de DITEN hemos podido encontrar un poco de espacio para poderles dar algunas consideraciones y poder mencionarles cosas, acciones necesarias que se va a tener que revisar en esta etapa y también darles algunas puntualizaciones sobre el uso del CIRA Web para esta implementación de este proceso. ¿Ok? Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla, si lo pueden ver. Sí, sí se puede ver, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí se puede ver, Juan Carlos. Listo, entonces vamos a revisar las consideraciones y usos del sistema de la implementación del proceso de racionalización del 2025.
A manera de preámbulo, hay que recordar que conforme a la nueva NT que ha salido ahora, hay que especificar que un cronograma de implementación, dada la demora de que tenemos en poder actualizar esta nueva NT, las fechas que vamos a dar son fechas generales, ¿no? Fechas con las que se cuenta justamente para la implementación del proceso, pero en este año, en el 2025. ¿Ok? Vamos a poner el foco en el cronograma que se va a dar de las tres primeras etapas y luego vamos a ir detallando algunas consideraciones para cada etapa. ¿Ok? Como sabemos, y ya lo ha explicado nuestro compañero Mauricio, tenemos cuatro etapas en el proceso de racionalización. La primera es la etapa preparatoria, la segunda es la analítica, la tercera es la evaluativa y finalmente terminamos con el reordenamiento. Sin embargo, para la consideración y el uso del sistema, y ahora en lo que les voy a explicar un poquito, vamos a hablar netamente de estas tres etapas, ¿no? Porque la etapa de reordenamiento es una etapa de finalización posterior a la etapa evaluativa. Entonces vamos a centrarnos y enfocarnos netamente en estas tres etapas. En la etapa preparatoria es que las instituciones y también la SUGEL tienen que cargar los datos en el sistema para hacer un diagnóstico, ¿no? Esa etapa también nos concierne a nosotros porque vamos a cargar información para que ustedes la puedan revisar. En la etapa analítica vamos a validar y consolidar esa información, lo que hace también las CORAS, ¿no? Y en la etapa evaluativa finalmente es una reunión tripartita entre lo que es la UGEL, la DRE o la GRE y el Minedo para determinar si hay excedencias o requerimientos de plazas en las instituciones educativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de estas tres etapas que vamos a enfocarnos, dentro de la etapa preparatoria, analítica y evaluativa, vamos a ver un poco el cronograma de implementación de estas etapas. Ahora, tengan a consideración esto. eh, la etapa preparatoria tiene estas actividades, ¿no? Primero es la elaboración y publicación y remisión de la RD de la conformación de la Comisión de Racionalización, o sea, de la CORA. Esto ya se ha ido implementando y oficialmente tienen la fecha de conformación desde el 1 de agosto hasta el 15 de agosto, ¿no? En este periodo. ¿No? Los responsables son, como ustedes saben, quienes conforman las coras, que son la cora IE, la cora UGEL o la cora DRE o GRE. En esta etapa también podemos revisar la elaboración, publicación, remisión y cronograma del proceso de racionalización. Esto compete a las coras de GRE o a las coras UGEL, que también tienen plazo de enviar este tipo de información a las coras IES y a las instituciones, ¿no? Hasta el 15 de agosto. Del 1 de agosto de este año hasta el 15 de agosto pueden hacer estas dos actividades, que es la publicación, revisión del RD, las conformaciones de las coras y la elaboración o publicación de los cronogramas para este mismo proceso. Seguimos en la etapa preparatoria y dentro de esta etapa preparatoria vamos a tener los cortes y cargas de reportes de información que serán insumo para las revisiones de las instituciones educativas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros como ministerio, a través de la UPP, vamos a cargar información y reportes de información que van a usarse como insumo para que las UGEL, las CORADRE, las CORA IE puedan revisar esta información y esta información puedan trabajarla, puedan sustentarla, puedan también observarla, ¿no es cierto? Complementarla y para este plazo tienen desde el 8 de agosto hasta el 15 de agosto, ¿ok? Posteriormente, cuando ya se ha revisado esta información que se carga dentro del CIRA web, ¿no? Tienen la descarga y la remisión de los reportes de las CIES por parte de la SUGEL mediante un archivo de datos. Esto lo hacen las CORAS y las DRES, ¿cierto? Y tienen desde el 18 de agosto hasta el 20 de agosto. Esto recuerden que solamente es una descarga. La actividad número 3 en etapa preparatoria está a cargo del Ministerio de Educación que carga la información. Ustedes cuando ya se ha cargado lo pueden ir revisando y la descarga y la remisión que van a hacer hacia las instituciones educativas solo va a constar de una descarga y, y poder observar esto va a constar desde el 18 de agosto hasta el 20 de agosto, ¿no? Entonces,
Esas es las actividades de la etapa preparatoria. La etapa preparatoria, recordemos que es una etapa donde la información se carga, la información se descarga, se analiza y posteriormente ya pasamos a la etapa analítica donde ya se trabaja, ¿no? Entonces, si hacemos un resumen, tenemos desde el 1 de agosto hasta el 20 de agosto para poder realizar estas actividades. Recientemente ya en algunas regiones me han comunicado que ya han hecho las primeras dos actividades, entonces algunas instituciones estarían solamente a la espera de la tercera y la cuarta actividad, ¿no? Que serían entre estas fechas. Y para los que todavía no han conformado sus coras y han publicado los cronogramas, entonces están a tiempo porque aún no empieza el plazo para poder hacerlo. Entonces, eso sería todo en relación a la etapa preparatoria. Vamos a la etapa analítica. Posteriormente a la carga de información, la descarga, la revisión, viene la parte analítica donde en la primera actividad tenemos la revisión, validación y complementación de información de las instituciones educativas. En realidad, estos responsables, la Cora IE, donde ya en la actividad 4 de la etapa preparatoria, las Cora UGEL y Cora DRE, según corresponda, han enviado esta información a las Coras IES para que puedan sustentar. ¿Qué tipo de información es? Acerca de infraestructura, también puede ser acerca de matrícula, acerca de condiciones de los docentes, etcétera, ¿no? Entonces, esta validación y complementación de información la hacen las Coras y lo pueden hacer en estas fechas, desde el 21 de agosto, perdón, hasta el 29 de agosto, ¿no? En la etapa analítica, en la segunda actividad de la etapa analítica, pasamos a la recepción y validación de la información realizada por las IES y revisión de los sustentos remitidos. Perdón. Esto quiere decir que las Cora UGEL son las responsables de poder hacer la validación y la información que las Cora IE han remitido, ¿no? Esto tiene plazo desde el 25 de agosto hasta un día antes de empezar la evaluación de sus resultados por la preevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo, si es que eh, estoy yo en el corte, en el primer corte y mi etapa mi evaluación es todavía en septiembre, yo tengo hasta un día antes de mi preevaluación, ¿no es cierto?, para poder revisar estos informes y poder sustentarlos y poder cargarlos también al sistema. Entonces, recuerden que esto es hasta un día antes de iniciar la revisión de los resultados de la preevaluación. Depende de los cortes de información ahorita les vamos a dar pase. En la etapa evaluativa, posteriormente, haciendo un recuento desde la carga de información, eh, la remisión hacia las Cora IES, luego que también las Coras IES hayan revisado, hayan mandado su información y se haya sustentado esa información, ¿no? Pasamos ya a la etapa evaluativa, donde tenemos los cortes de información, Nexus, Cegía y Padrón. Algo muy importante que hay que reiterar es que los cortes de información de Nexus, Eji y Padrón para la etapa evaluativa se hacen en esta etapa, ¿no? No se hacen en las etapas preparatorias o analíticas, porque algunas regiones o genes con las que tengo contacto siempre mencionan que la carga se hace con un corte anterior, pero el corte se hace a partir de la etapa evaluativa justamente para las evaluaciones. En esta etapa, el responsable es el Minedu de poder cargar la información, hacer los cortes de información. Y la etapa 2, bueno, la actividad 2, perdón, es el procesamiento de la información y la preevaluación, que es donde las Cora UGEL o Cora DRE son aquellas que pueden observar o aprobar, ¿no es cierto?, las evaluaciones de cada institución educativa. ¿Ok? Y en la actividad 3 tenemos ya la revisión de los resultados de la preevaluación de la Cora 3 y Cora UGEL, ¿no? Ustedes mismos son los que revisan, ¿no es cierto? Y como les mencionaba, vuelven a revisar o observar para ver si tienen algún sustento que poder cargar en el sistema. En la última actividad de la etapa evaluativa ya tenemos las reuniones de trabajo tripartitas que son
Minedu Cora Dregre o la Cora UGEL, ¿no? Y para toda esta etapa tenemos desde el 29 de agosto hasta el 25 de noviembre, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño recuento de las fechas para la etapa preparatoria, tenemos desde el 1 de agosto hasta el 20 de agosto, ¿no? Tenemos en la etapa analítica, que es netamente sustentar, tenemos desde el 21 de agosto hasta el 29 de agosto se pueden hacer las revisiones, ¿no? Y validación y complementación de información y la recepción de información de las Cora UGEL, la validación también, son a partir del 25 de agosto hasta un día antes de la preevaluación. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en el tercer corte, ¿no? En el último corte, entonces yo tengo hasta un día antes de mi preevaluación del tercer corte para poder hacer este tipo de actividad. ¿Ok? Eso no quiere decir que vamos a esperar hasta lo último, pero es netamente digamos, lo que se podría tener a consideración para algunas UGEL que, digamos, tienen el tiempo justo. Pero de todas maneras, aquellas que están en el primer corte tienen solamente hasta la fecha antes de su preevaluación para poder hacer esta actividad. Y finalmente la etapa evaluativa va desde el 29 de agosto, que comienzan las evaluaciones justamente con la información ya cargada, revisada, ¿ok? Hasta el 25 de noviembre, ¿no? Que serían la finalización de las actividades de evaluación. Listo. Entonces, nos hemos abocado a las tres etapas, ¿no? Que habíamos mencionado, la etapa preparatoria, analítica y evaluativa, y ahora vamos a tener la consideración, perdón, de la actividad netamente para la etapa evaluativa, ¿no? Para esta actividad y las fechas de implementación de esta etapa, nosotros como ministerio, a través de la UPP, vamos a remitir un oficio múltiple en esta semana para poder darles a conocer las fechas en que van a ser evaluadas las instituciones educativas y también, obviamente, las coras. Ahora, recuerden que esto está conformado por tres cortes de información. Entonces, algunas regiones van a estar en el primer corte, segundo corte y tercer corte. Recordar que estos cortes de información están sujetos a la matrícula que tienen registrada en el sistema SIAGIE. Entonces, es netamente el único insumo para poder determinar qué región va en qué corte de información. ¿Ok? Antes, eh, antes de poder, bueno, ahorita les comento lo último, ¿ya? En esta etapa, en esta etapa de evaluación, vamos a tener el corte de información que va a ser que va a ser netamente el Ministerio de Educación, lo va a hacer en el 29 de agosto, va a ser el primer corte, el segundo corte va a ser el 19 de septiembre y el último corte va a ser el 10 de octubre. ¿Qué quiere decir con esto? Que las que las CORA o las regiones que estén en el primer corte van a tener hasta el 29 de agosto, como les decía acá, para poder hacer su revisión, validación, complementación y validación de todo lo que puedan sustentar y cargar las instituciones educativas. Entonces, valga la aclaración, esta etapa preparatoria y la etapa analítica es que de corresponder es para que todo se pueda analizar, todo se pueda sustentar, porque posterior a ello, en la etapa evaluativa y en la etapa obviamente posterior a ella, ya no hay sustentos referidos a la flexibilización. Entonces, ¿dónde se sustenta todo el tema de la flexibilización a través de los documentos necesarios? Son a través de la etapa preparatoria y analítica. Entonces, las regiones que están dentro del primer corte van a tener hasta el 29 de agosto para poder hacer, ¿no? Todas sus actividades de la etapa preparatoria y la etapa analítica. ¿Ok? Y esto del corte de información, como les venía mencionando, lo va a hacer netamente el Ministerio de Educación. En la etapa ya del procesamiento o la actividad del procesamiento de información, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en el primer corte, vamos a tener del 29 de agosto al 5 de septiembre para que se pueda revisar esta información, ¿no es cierto?
se pueda ver todo el tema de los sustentos, etcétera. Y finalmente, a partir del 8 de agosto al 19 de septiembre va a entrar la revisión de los resultados. Esta revisión de los resultados netamente va a ser el tema de que las regiones puedan realizar sus revisiones, ¿no es cierto?, de lo que han podido cargar. Finalmente, vamos a tener en el primer corte desde el 22 de septiembre hasta el 10 de octubre, vamos a tener las revisiones virtuales. En el segundo corte vamos a tener del 19 de septiembre, como les había mencionado, la etapa de procesamiento de información va desde el 26 hasta el 26 de septiembre y la revisión de los resultados va desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre. Finalmente, para comenzar las reuniones virtuales del 10 de octubre al 3 de noviembre. Y finalmente, en el tercer corte, es desde el 10 de octubre, el corte de información, el procesamiento de la información es hasta el 17 de octubre y la revisión de los resultados es del 20 de octubre al 31 de octubre. Finalmente, comenzamos las evaluaciones del 3 de noviembre al 25 de noviembre. Como ustedes podrán ver, después de que termine cada revisión de resultados, ¿no es cierto?, que es netamente lo que van a hacer las Cora UGEL, Cora DRE o GRE, es cuando termine esta etapa de resultados, a partir de esta actividad ya comienzan las evaluaciones, ¿no? 19 de septiembre y comienza el 22 de septiembre. 10 de octubre y ahí mismo ese día, con las regiones que ya han terminado, vamos comenzando la etapa de la evaluación y finalmente, cuando termina la revisión de los resultados el 31 de octubre, tenemos el comienzo de las evaluaciones el 3 de noviembre. ¿Ok? Algunas consideraciones antes de pasar a la parte final es que en la etapa preparatoria, ¿no? En la etapa de preparatoria es que todas las UGEL y todas las DRE, según corresponda y de manera articulada, puedan dar a conocimiento a las instituciones de su situación actual, de cómo están actualmente, ¿no? Si tienen problemas de infraestructura, habría que sustentarlos; si tienen problemas de registro de matrícula, habría también que sustentarlos, etcétera, etcétera. Y esto es para que complementen o preparen información sobre los criterios de flexibilidad, ¿no?, que se deben aplicar. Porque tener en cuenta que el sustento de este tipo de situaciones nos ayuda a nosotros a poder eh, aplicar estos criterios, ¿no? No se pueden aplicar criterios de flexibilidad sin sustentos y situaciones particulares también que puedan darse dentro de cada institución educativa. ¿Ok? Eh, Después de esta etapa, por ejemplo, preparatoria y también de la etapa analítica, no se puede sustentar algún otro tipo de excedencias, por ejemplo, o alguna situación de la institución educativa. Tengamos presente que tenemos el tiempo necesario para poder hacerlo. La evaluación está comenzando bastante tarde, entonces tienen netamente desde el 1 de agosto hasta el 29 para poder hacer toda este recojo de información y esta validación de información. ¿Ok? Finalmente, en la etapa analítica hay que constatar bien y garantizar que con la información que tenemos, ¿no?, de las situaciones de cada IES que van a requerir sustento, de estas situaciones particulares, no se puedan dar excedencias o también necesiten requerimientos también, ¿no?, de alguna manera. En esta etapa analítica hay que poner un ejemplo de los criterios de flexibilidad que tienen que estar alineados a las ubicaciones de la IE. Dentro de la normativa ya se indica que, por ejemplo, para la infraestructura es necesario adjuntar un informe de infraestructura a través de la UGEL, ¿no?, de su área de infraestructura, ¿no?, a través de su ingeniero o arquitecto, o también lo pueden hacer a través de instituciones que son oficiales, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad, o también lo pueden hacer a través
defensa civil, ¿no es cierto? Digamos que son particularidades de la flexibilidad que se tiene para poder sustentar estos tipos de documentos. ¿Ok? Y finalmente, en la etapa evaluativa es que revisen bien los resultados de su preevaluación. Muchas veces sucede que cuando se están haciendo la preevaluación, pues, mencionan que yo cargué el sustento, pero el sustento no está. Entonces, en ese aspecto, si bien por la flexibilidad que se tiene, el especialista les puede dar la mano, pero sin embargo, es necesario que por favor se fijen bien al momento de cargar su información para sustentar. Es necesario que también revisen y le den clic donde corresponde. Algunas veces, por la premura del tiempo, todo ponen aprobado y finalmente cuando estamos en la evaluación, lo que sucede es que algunas instituciones están observadas, no las evaluamos porque han sido aprobadas por la UGEL y finalmente, posterior a ello, hay reclamos de parte de las instituciones diciendo que no se le ha eh, admitido el sustento, ¿no? Y eso suele pasar constantemente. También revisemos la información en la preevaluación, porque, por ejemplo, podría escaparse un requerimiento que ustedes han visto, que necesiten, y poner aprobado, ¿no? Ese es la otra cara de la moneda. O también poder una excedencia y también aprobarla sabiendo que en esa institución hay una excedencia, ¿no? Entonces, eso hay que revisar bien, por favor, para tener en consideración. Entonces, esas son algunas consideraciones de las etapas que son preparatoria analítica y de evaluación. En la etapa de evaluación, como pueden ustedes ver aquí, tienen los tres cortes. En el transcurso de esta semana estamos mandando el oficio para que cada una de las instituciones o de las regiones, perdón, pueda tener la fecha exacta de su corte de información y también pueda tener la fecha de evaluación. ¿Ok? Finalmente, este es el link de ingreso de evaluación 2025. También se los vamos a compartir. Solamente para comentarles esto, que cuando ustedes ponen en el Google, ponen racionalización Minedu, les bota otro link donde ese link, digamos, no es el adecuado. Este es el único link adecuado que sirve y también se los vamos a compartir a través del oficio que les vamos a mandar y también a través de los correos electrónicos, a través de sus eh, especialistas de cada región. Muy bien. En lo que es el reordenamiento, vamos a tener también una etapa sobre perdón, una asistencia técnica sobre lo que es esta etapa. ¿Ok? Entonces vamos a abocarnos en tres etapas. Esta solamente es un preámbulo a lo que vamos a hacer en nuestras asistencias técnicas referidas al sistema, netamente al uso del sistema. Y vamos a tener tres fechas tentativas para que ustedes puedan ir sacando fecha, que son el 11 de agosto, el 9 de septiembre y el 26 de septiembre, ¿no? En esas fechas vamos a tener una asistencia técnica especializada sobre el uso del Cira Web, ¿no? Ya les vamos a comunicar, ¿no? En el oficio también les vamos a poner ello. Y eh, una de esas va a ser necesariamente para la etapa del reordenamiento, que ustedes tienen muchas consultas. Entonces, eso sería todo. Recordarles finalmente que nuestros especialistas están dispuestos a la atención de sus preguntas, de sus consultas, y estaríamos comunicándonos a través del oficio que les menciono en esta semana. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta exposición. Estamos seguros que la información contribuirá significativamente para realizar este proceso. Como decía ya Juan Carlos, estamos un poco con los plazos ya inmediatos, entonces hemos querido adelantar con la UPP para que explicaran los cronogramas. Ahí vemos algunos que la señal no es muy buena, que no han podido de repente tener la fecha de corte. Bueno, ya UPP nos ha expresado que va a enviar un oficio múltiple y que el próximo 11 de agosto también realizará una asistencia técnica para absorber también las consultas que ustedes tengan sobre el CIRA web. Eh, para continuar, vamos a hacer una breve pausa ya para absorber las consultas
Vamos a darnos unos minutos para poder ver, analizar también las consultas que vamos a atender. Por lo pronto, esperamos que estos minutos puedan registrar la asistencia. Los que todavía aún no lo han hecho, por favor, hacer este registro de asistencia que es muy importante. Muy bien, vamos a dar inicio a la ronda de consultas, no sin antes pedirles que llenen el registro de asistencia. Para todos aquellos que están un poco ansiosas por recibir la PPT, señalarles que ya se compartió el enlace de encuesta de satisfacción. Al finalizar de llenar esta encuesta, ustedes van a tener un enlace donde podrán descargar la presentación del día de hoy, tanto de la DITEM como de la UPP, para que puedan tener las fechas claras de este proceso. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la lectura de las consultas que nos han hecho llegar. ¿Estamos listos, Mauricio? Muy bien. Tenemos la primera consulta desde la GREL, desde una GREL. Gisela Ortiz nos dice, ¿cómo hacemos si no podemos conformar la comisión, ya que no hay personal para alternos? ¿Se puede conformar solo con titulares? La siguiente consulta también nos viene desde la UGEL Mariscal Nieto, nos dice cómo podemos llevar a cabo el proceso de racionalización 2025 si no contamos con racionalizador desde el mes de junio. Y la UGEL Lucumba nos dice, si la UGEL es operativo y no cuenta con responsable del sistema Nexus, presupuesto, ni racionalizador, ni financista, igual se puede llevar a cabo el proceso. Mauricio, ¿qué podemos orientar a estas UGELs? Gracias, Anita, por el pase y también agradecer las consultas que nos hacen a través de las regiones. Sí, a ver, prácticamente las tres están relacionadas. Solo se puede conformar las comisiones siempre y cuando tengan los cargos y las UGELs operativas. Hay que recordar que las UGELs o ejecutoras son las que dan la viabilidad de que puedan conformar con sus coras. De no tener los cargos que correspondan, prácticamente la UGEL madre o la ejecutora tendrá que realizar el proceso. Ahora, si todavía no hay un racionalizador, ya esa es una competencia, una responsabilidad de cada UGEL, que debería de tenerlo, ¿sí? Porque el vínculo, como ustedes pueden evidenciar en cada uno de los CAP, debería de accionar. Entonces, esas tres preguntas también deben estar relacionadas unas entre otras. Muy bien, Mauricio, tenemos la siguiente consulta, viene de la UGEL Oxapampa, nos dice, una institución educativa integrada de acción conjunta del nivel primaria no cuenta con excedencia. Sin embargo, hay un docente nombrado sin título del nivel primaria, cuenta con título del nivel secundaria y solicita su reubicación, existiendo plazas vacantes para su especialidad en la misma institución, nivel secundaria. Para ello se requiere necesariamente una autorización de la ODEC. ¿Qué podemos indicarle, Mauricio? Bien. Sí, gracias a Lujel Zapapa por la pregunta, que también es una pregunta frecuente. Eh, si bien es cierto, no hay excedencia en el nivel, pero el título no corresponde, ¿no? Desde el profesor. No es una reubicación, sino es un acto, una reasignación. Siendo así, sí se podría autorizar dentro de la misma institución porque no está saliendo prácticamente del propio. Eso quiere decir que está dentro del mismo código de local y prácticamente solamente se tendría que informar que se está reasignando al nivel secundario. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Nos viene del especialista Hilda. Nos dice, en el 2025 se determinó 2 excedentes con problemas de salud, con un sustento médico. No puede permanecer parada, entiendo, la docente. La otra docente excedente con buena salud debería quedarse en apoyo de la otra docente con problemas de salud. Esa es la consulta, Mauricio. Sí. Sobre el tema de los profesores que tengan problema de salud y no tengan las condiciones para poder brindar el servicio, ya comentábamos en la norma que pueden ser considerados dentro de la institución educativa, pero en este caso dando apoyo pedagógico. Quiere decir que tenemos el habilitante dentro de la norma para que algún personal excedente, sea de la misma IE o de otra institución educativa, pueda reemplazarlo en todo caso. Y haciendo la acotación, claro está, que la información debe estar inmersa con el sustento
dentro del CIRA, para el momento de la evaluación, se pueda tomar en consideración. Muy bien, el equipo me indica que ya han compartido el enlace de la encuesta de satisfacción. Por favor, le pedimos a todos los participantes llenar la encuesta para que al final puedan descargar la presentación del día de hoy y tengan claridad sobre todo lo explicado. La siguiente consulta nos dice, buen día, ¿se puede mover las plazas directivas para la creación de coordinadores de CRAEI? ¿Qué le podemos indicar, Mauricio? Sí, de acuerdo a esta consulta, hay que recordar que el CRAI no es una institución educativa, sino es un programa de intervención. Entonces ya se coordinará con la dirección responsable de cada tipo de intervención para ver qué acción podemos llevar a cabo. Hay que recordar que el ámbito de aplicación también puede estar inmerso, pero todavía es una evaluación a tomar en consideración. La siguiente consulta nos dice, Luz Mary, se cuenta con plazas excedentes en EBR y tengo necesidad en EBE. ¿Puedo realizar la reubicación de la plaza excedente de EBR a EBE? Si en caso no se permite, ¿cómo se puede atender de manera estratégica esta necesidad? Sí, hay que recordar que dentro de la etapa de reordenamiento, el decreto legislativo 1440 nos prohíbe de manera directa hacer esa reubicación de EBR a EB, pero este año tenemos una excepción, no excepción, sino una inclusión dentro de la ley de presupuesto, que es el artículo 33 que nos habilita. Ahora, claro está que ese habilitante 33 para hacer modificaciones de esta índole pasa ya por el Economía y un decreto supremo que saldría de ellos, ¿no? No se ha visto desde este momento, pero iremos haciendo las coordinaciones tanto ITEN con UPP para ver en qué casos específicos se podría atender este tipo de reubicaciones. Muy bien, la siguiente consulta también es del Ogelo Zapampa. Edson Guamán nos dice, una institución educativa secundaria viene funcionando con 7 secciones, el cuadro de horas ha sido aprobado con estas 7 secciones, pero se detecta que las metas han descendido. Su desdoblamiento en un grado es para que funcione en una sola sección. La institución además cuenta con plazas que están atendidas por bolsa de horas. ¿Cómo hago para racionalizar las bolsas de horas, rescindir el contrato y contratarlos en otra institución educativa con necesidades? ¿Qué podemos orientarle, Mauricio? Ya, hay que tener en consideración que la RBM 071, con su modificatoria 35, también se enlaza con la RBM 148-2023, que es de cuadro de horas. Entonces ahí tenemos, en el cuadro de horas en específico, tenemos 3 habilitantes en la norma, ¿no? Si es que podemos ampliar, reajustar o reformular el cuadro. Y otro punto muy importante es que tenemos, en este caso, para los que mencionas, de poder modificar o cambiar la bolsa, tendríamos que hacer un reajuste, pero el reajuste o reformulación podría traer consigo a darle prácticamente lo que determinamos a foja cero el cuadro de horas y hacer el corte de las plazas que tienen contrato ahora. De poder efectuarse, se puede efectuar, pero tiene que cada UGEL analizar las consecuencias o las posibilidades de que podría traer consigo este tipo de reordenamiento entre bolsas y plazas. Muy bien, la Ugel Mariscal Nieto nos dice, tenemos plazas en IP ocupadas excedentes y a la vez y a la vez tenemos requerimientos de necesidades en instituciones educativas de plazas IP que cuentan con ambientes equipados. ¿En qué etapa del proceso de racionalización podemos las CORA reubicarlas? Gracias por la consulta, Lugel. Hay que recordar que esta es la etapa de reordenamiento, ¿sí? Acá estamos reubicando una plaza excedente de IP a otra de IP. Eso va a través del CIRA, ya lo evaluarán como hemos venido desde el año pasado, lo evaluará la ADRE, si corresponde, da poco procedente y consecutivamente lo hará UPP de ser el caso. ¿Sí? En la etapa de reordenamiento es el propio. Muy bien, la siguiente consulta es de José Cañavi. Dice, ¿se puede unir 2 grados, primero y segundo, en educación secundaria para formar un ciclo y reubicar la plaza vacante de 24 horas más 11 bolsas de horas? ¿Qué podemos indicarle, Mauricio? Hay que recordar que solamente
hacer multigrado corresponde a inicial y primaria. En las normas no tenemos el habilitante para que secundaria pueda ser unidocente ni multigrado. La siguiente consulta es de Patti Ronceros. Dice, tenemos 2 plazas de subdirector en EVA y asumen por funciones la dirección del SEBA. ¿Cómo se puede hacer para que esas plazas sean como corresponde de dirección? En efecto, no, hay que recordar que nosotros en el tema de adecuaciones no podemos hacer la propuesta de adecuación de un cargo de menor presupuesto a uno de mayor, que quiere decir que no podemos adecuar los cargos de subdirección a dirección, ¿no? Pero sí tenemos un habilitante dentro de disposiciones complementarias de la 075 en el cual habilita tanto a las direcciones, a diferentes direcciones del Minedu, UPP y DITEN, poder evaluar la cantidad de plazas que correspondan a cada modalidad. Y si es de corresponder a alguna EVA que tenga LUGEL, se evaluará en su momento y posterior pasará a una de las plazas a ser solicitadas con el financiamiento del MEF. Muy bien, la siguiente consulta es de la OGEL Otusco. Dice, la CORA IE se debe conformar también en las instituciones educativas multigrado que cuenten con 2 docentes nombrados, un profesor con funciones de director y un profesor nombrado. ¿Mm? La conformación de las comisiones, en este caso las instituciones educativas, si bien es cierto, un óptimo es el tener director, subdirector, docente y auxiliar de educación, basta que tenga 2 profesores, uno que haga las funciones de director y un profesor nombrado, pueden conformar la comisión sin ningún inconveniente. De la UGEL 6, Yolanda nos dice, el programa Educuna tiene un director, un subdirector, profesor y auxiliar de educación. Sin embargo, en la institución educativa de convenio ya tiene un director en el nivel secundario, en la cual la institución educativa cuenta con 2 directores. ¿Cómo podrían solucionar esta situación? Y gracias por la consulta. Sí, ya se ha venido coordinando desde el año anterior acerca del reordenamiento de plazas que fueron otorgadas bajo el Decreto Supremo número 13 del 2024. Hemos venido coordinando con diferentes UGELes y con la dirección de inicial a fin de poder reordenar. Entonces sería bueno que la persona que nos está consultando del UGEL 6 nos escriba mediante correo o en todo caso a través de WhatsApp para darle el contacto de la dirección de inicial para que pueda iniciar este tipo de reordenamiento. La siguiente consulta dice, ¿se puede reubicar una plaza ocupada en cualquier momento del año? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Sí, hay que recordar que nosotros tenemos un cronograma establecido en el cual tenemos las etapas ya preestablecidas. Entonces, dependiendo del tiempo de ejecución, nosotros podemos reordenarla en el presente ejercicio hasta el 30 de septiembre. Pasado el 1 de octubre, ya prácticamente la reubicación de la plaza sería, dependiendo del cargo, el 1 de enero o el 1 de marzo. Y vamos con la última consulta. Dice, cuando una institución educativa unidocente tiene cierre temporal y el docente nombrado queda excedente, ¿cuál sería la normativa de aplicación? Y los docentes nombrados que quedan excedentes por reestructuración de cuadro de horas, ¿cuál sería la normativa de aplicación? No se tiene requerimientos de necesidades, me indica. Mm, Gracias por la pregunta. Aquí hay que relacionar 3 normas en conjunto. Cuando uno hay unidocente, hay un cierre temporal. Eso prácticamente nos vamos a la RDM 510, que nos dice qué tiempo podemos hacer un cierre temporal de una institución educativa hasta prácticamente 3 años, para darle un cierre definitivo de ser el caso. Prácticamente como el profesor ya no tiene alumnos y el proceso nos dice al no tener alumnos, no tiene sección, el profesor queda prácticamente en automático como excedente y nos iríamos a la norma, la 071, la 075, para su aplicación como excedentes. Ahora, reestructuración del cuadro de horas va por la RBM 148 y ellos tienen una particularidad dentro de los numerales
646 de dicha norma para poder hacer el reordenamiento dependiendo la acción que ellos crean por conveniente. Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la absolución de consultas. De repente, ¿algún mensaje final que quisieras indicarle a los participantes? Agradecerles por el tiempo y ese espacio en la mañana. Como saben, tenemos los grupos de trabajo a través del WhatsApp, donde ustedes pueden hacer las preguntas para cada tipo de normativo que está a cargo, o en caso también de mi persona que está en los grupos, y poder ver de repente algún tipo de asistencia de manera virtual o algunas precisiones que podrían de repente no haberse acogido en el tema de las consultas. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a darle pase a Juan Carlos. Juan Carlos, tenemos también algunas consultas que vamos a leer en el tiempo que nos queda. Muy bien, dice, desde Parinacochas nos dice, en los últimos años se han validado el requerimiento de plazas jerárquicas y auxiliar de educación respectivamente, sin embargo, no se han atendido hasta la fecha. ¿Cómo se pueden financiar dichas plazas? ¿Qué le podemos orientar, Juan Carlos? Gracias por la pregunta. En realidad, todos los años trabajamos la identificación de requerimiento de todos los cargos y todo este requerimiento se manda en un paquete para que se pueda validar con el presupuesto correspondiente al Ministerio de Economía. Dada la política de priorización de zonas rurales y priorización en otro tipo de aspectos, por ejemplo, zonas BRAEM, y además que se prioriza el cargo de docente de aula, entonces, es, valga la redundancia, siempre se prioriza ese cargo y, y- y no se cuenta con el presupuesto habilitante para otros tipos de cargo porque el requerimiento a nivel nacional de docentes de aula es vasto, ¿no? Entonces, igual estamos haciendo las acciones necesarias para que se puedan financiar en este año o los próximos años que vengan. Bien, Juan Carlos, la siguiente consulta es de la OGEL Grau de Apurímac. Nos dice, en vista que el numeral 7.9 de la RDM 075-2025, que ha modificado la actual norma técnica, nos dice, menciona que la etapa de reordenamiento se puede efectuar en cualquier momento del año. Eh, ¿Eso quiere decir que el aplicativo de Zero Web se estará actualizando constantemente? Esta es la consulta. Sí, el aplicativo del Zero está, funciona constantemente todo el año, pero hay que partir de dos conceptos, ¿no? La etapa de reordenamiento es la etapa del resultado del proceso de racionalización de este año. Sin embargo, si fuera de este proceso, fuera de la etapa de reordenamiento, tienen alguna plaza que por algún motivo tiene que ser reubicada por racionalización, el sistema está ávido para que lo puedan cargar y podemos nosotros revisar y poder moverlo al final. Entonces sí está habilitado todo el año. Muy bien, la siguiente consulta es de la UFEL Oxapampa. Nos dice, UPP, en la etapa evaluativa la capacidad de MB es muy poco. ¿Qué hacer en esos casos cuando se tiene sustentos escaneados que pesan demasiado? Sí, estamos viendo la posibilidad de que pueda ampliarse el espacio, ¿no? Para que se pueda, pero también hay otras herramientas que las UGEL pueden usar que son disminuirle un poco la cantidad, ¿no es cierto?, de megabytes para que se pueda cargar. Y eso lo pueden hacer a través del iLog PDF, que es una aplicación, una plataforma donde se puede cargar con menos capacidad de megabytes. Bueno, aquí Juan Carlos mencionaba y los PDF, eso está en línea, que ya es gratuito, así que Sí, es gratuito, las correcto. UGELes lo pueden utilizar. Desde el OGEL 4 nos dice, ¿se va a incluir en la evaluación a las instituciones educativas en convenio de acción conjunta? Ok, sí, al alcance de la normativa es que se revise todas estas instituciones y se revisan cada año, ¿no? Cada año se revisa el requerimiento y también la excedencia de estas instituciones. Sí se incluyen, está en el alcance de la normativa. Muy bien, la UGEL Concepción nos dice, ¿cuándo tendrán habilitado el CIRA Web 2025? A ver, el Sierra Web para la etapa como lo mencionaba alguna UGEL, para la etapa de ordenamiento, no de ordenamiento, para la etapa de poder reubicar alguna plaza, está habilitado, ¿no? O sea, pueden hacer reubicaciones todavía, si son plazas vacantes. Está habilitado. Si se refiere a la etapa evaluativa, entonces justamente como brindamos nosotros los cortes,
va a estar habilitado a partir del corte de información de cada región. Ya en el transcurso de entre hoy, mañana y el viernes vamos a compartir el oficio y ahí van a tener justamente las etapas. Posterior, las etapas y las fechas. Posterior a la fecha de corte de información, ya va a estar habilitado el CIRA Web para poder hacer uso del mismo. Muy bien, nos dice Roy Darío, ¿este año se podrá evaluar EVA y ETP en el CIRA Web? Eh, a ver, hay que tener en consideración que los años pasados no hemos estado revisando estas modalidades porque no había el insumo necesario que era la matrícula. Entonces, este año, justamente en función del 7.15 de la normativa, indica que las direcciones pedagógicas que corresponden a administrar este tipo de modelos y modalidades, por ejemplo, los que son rurales, los que son los CERFAS, etcétera, y también las modalidades de EVE y de EPT y EVA, en este año van a poder hacerse un análisis y van a tener a su cargo poder evaluar o conformar la información necesaria para poder analizar y evaluar el requerimiento de estas modalidades. Aún no se va a poder evaluar en el CIRA, pero ya hay una disposición complementaria en la normativa actual que indica que las direcciones pedagógicas tienen a su cargo la evaluación de estas modalidades, ¿no? Entonces, se va a implementar, pues, este año es el primer año para estas dos modalidades, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, la última consulta nos dice, mediante el DS 122-2025 EF, se ha asignado algunas plazas docentes para algunas UGEL. ¿Esas plazas van a ser consideradas en el presente proceso de racionalización y por ende garantizar su permanencia para el siguiente año? Esa es la consulta que nos hace. Ok, a ver, tengamos en consideración que este decreto ha sido un decreto no netamente de racionalización, que ha sido un decreto habilitado, digamos, por el Ministerio de Educación a través de la DITEN y ha sido, digamos, para poder coberturar algunas plazas que no se llegaron a coberturar en el proceso regular. Entonces, todas las plazas entran a evaluación, ¿no? Incluido estas plazas, ¿no? Para su permanencia y o excedencia, pero tengamos en cuenta que al ser un decreto, digamos, la permanencia en las instituciones es este año, y si alguna de estas se encuentra excedente, entonces ya se reubicará el próximo año, a no ser que se encuentre para poder reubicar a partir del... Hay una tabla en la normativa, justamente la que explicó Mauricio, para poder reubicar con fechas a partir del próximo año. Pero de todas maneras sí están, digamos, eh, disponibles para poder hacerles la evaluación correspondiente dentro de cada institución. Eso sería... Muy bien, Juan Carlos, hemos llegado al final de las consultas. Vamos a hacer un poco recordar las asistencias técnicas que tiene prevista UPP para este proceso de racionalización. Nos ha indicado Juan Carlos que tiene el 11 de agosto, el 5 de septiembre y el 26 de septiembre para que ustedes puedan estar atentos a la convocatoria. También nos ha indicado Juan Carlos que llegará un oficio múltiple con algunos detalles, algunas consultas que también podrían ser absueltas en este documento. Muy bien, Juan Carlos, ¿algún comentario final para terminar esta asistencia técnica? Simplemente que estamos gustosos y estamos muy emocionados de poder empezar un nuevo proceso este año donde se van a redistribuir, digamos, el recurso público para poder coberturar requerimientos de todas las instituciones educativas que lo requieran. Entonces, estamos dispuestos a poder ayudarlos en lo que necesiten y ya nos estaremos viendo en las asistencias técnicas especializadas del uso del sistema posteriormente. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias, también. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Hemos llegado al momento final. Muchos nos han consultado sobre la presentación. Bueno, decirles que en el chat ya se encuentra compartida el enlace de encuesta de satisfacción. Al llenar esta encuesta, ustedes podrán descargar la presentación del día de hoy. Y en los próximos días estaremos alcanzando el video de esta asistencia técnica para los que no pudieron conectarse o los que requieren de repente volver a escuchar alguna parte de esta asistencia
asistencia técnica. Agradecemos profundamente la participación de todos los especialistas que nos han acompañado en esta jornada de asistencia técnica. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad para resolver sus dudas y fortalecer sus capacidades en este proceso de racionalización. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Vamos a dejar abierto unos minutos para aquellos que no han podido llenar su registro de asistencia o la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.